En pie. Muy bien, amén, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos has dado. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder venir aquí a tu casa y rendirte ofrenda, Padre Santo, ofrenda de alabanza, de adoración, ofrenda de nuestro tiempo, de nuestro dinero, Padre Santo. Padre, te pido que pongamos atención y que aprendamos esta enseñanza, Padre Santo, que nos llegue a nuestros corazones y la podamos poner en práctica. En el nombre poderoso de Jesús, que sea de beneficio para nuestras vidas. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo están hoy? Pueden responder, hermanos. Les voy a hacer preguntas, ¿no? Bienvenidos, hermanos. ¿Se pueden sentar, hermanos? Les quiero anunciar que este domingo vamos a comenzar un nuevo libro. Se llama Los Montes número 1 y está aquí a la venta en nuestra librería como siempre. Si no lo han comprado, no se preocupen, pueden tomar notas en sus libretas o en su teléfono, así como hago yo. Pero vamos a empezar este nuevo libro, Los Montes, y quiero traer este pensamiento a ustedes, porque así que vamos aprendiendo de estos diferentes montes, es importante notar que cada experiencia en el monte debe traernos una actitud diferente. Todo creyente que tiene experiencias espirituales debe mejorar su forma de ser y su relación con Dios. Así que a través del transcurso de cada domingo que vamos aprendiendo de un nuevo monte, tengan en mente este pensamiento que está aquí. Hoy vamos a aprender del monte Sinaí. Todos repitan, monte Sinaí. Amén. Yo creo que este es un monte que casi todos lo hemos escuchado, y antes de meternos a la palabra y empezar a estudiar ese lado, vamos a ver unas definiciones. El monte Sinaí, ahí está el hebreo, para los que ustedes que puedan leer hebreo, viene de la palabra Sinaí o Sinaí, del Strong, del número 5514, si ustedes tienen una concordancia, lo pueden ver, pero básicamente el monte Sinaí se refiere al monte de Dios. Y ahí fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos y concluyó el pacto de Sinaí, y también es un lugar designado para la comunión con Dios. Es donde debemos ofrecerle culto a nuestro Señor. Y en los tiempos de la Biblia, ¿verdad? Es donde llevaban animales, vegetales. Obviamente hoy en día traemos nuestras ofrendas de nuestro tiempo, nuestras ofrendas de nuestro dinero, ofrendas de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Quiero que me acompañen a Éxodo 3:1, por favor. Éxodo 3:1. Están esperando que lo ponga aquí arriba. Éxodo 3:1, hermanos. Vamos a... Dice la Biblia, si ya lo han encontrado. Dice la Biblia, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Entonces, antes de que sigamos con la enseñanza del monte Sinaí, es importante notar que el monte Horeb se refiere al mismo monte Sinaí. Aquí está la definición del monte Horeb, viene de la palabra hebrea choreb y significa tierra incultable, desolada, deshabitada, desierta. Y otra vez repito, es el mismo monte que el monte Sinaí. Entonces vamos a ver vamos a aprender 4 cosas que significa para nosotros el monte Sinaí. La primera es comunión con Dios. El monte Sinaí, como dije, es donde vamos a rendirle culto al Señor y obviamente vamos a tener comunión con Dios. Entonces, acompáñenme por favor a Éxodo 24:12. Sé que hoy en día todos prendemos nuestra Biblia, pero yo soy de la opinión,
aunque estoy joven, de que hay que traer nuestras Biblias y así va aprendiendo uno, hasta puede hacer uno sus apuntes ahí en la Biblia. Muy bien, Éxodo 24:12. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Entonces el monte Sinaí es donde el Señor le entregó los 10 mandamientos a Moisés. También le entregó un montón de instrucciones, usted puede leer ahí del 22 al 31, sobre las ofrendas, el arca, el santuario, el altar, las vestiduras del sacerdote, etcétera. Y antes de que sigamos, quiero que hagamos memoria de esta historia. Yo sé que es una de las historias que siempre nos cuentan cuando somos chiquitos, pero dice la Biblia que, les traje aquí unas gráficas para que se puedan imaginar lo que está pasando, pero dice la Biblia en Éxodo 24 que Moisés subió al monte Sinaí, todos los israelitas estaban acampando abajo del monte, y subió y estaba, me imagino yo, tal vez como a media parte, y por 6 días estuvo ahí hasta que el 7.º día el Señor lo llamó para que subiera a la cima del monte. Y entonces dice que Moisés subió a la cima del monte y ahí estuvo por 40 días y 40 noches. Y dice que durante este tiempo una gran nube cubrió la cima del monte Sinaí y o sea, Moisés estaba ahí en la presencia del Señor, recibiendo instrucción directamente de Dios. Pero fíjense que a ese mismo tiempo, los israelitas, lo único que miraban la nube, pero miraban relámpagos, miraban como un fuego consumidor. Y después de un corto tiempo, 40 días, 40 noches, no fue que Moisés se fue 1 año, 3 años, sino que solo fueron 40 días y 40 noches. Y lo que pasó fue que los israelitas empezaron a dudar. Los israelitas empezaron a retroceder de donde ya habían llegado espiritualmente con Dios. Y empezaron a dudar y empezaron a decir: ay, pues ya no bajó Moisés, ya se murió. Pues ahora ¿por qué Dios, por qué nos trajiste de Egipto acá a nada? Pues aquí ya nos quedamos estancados. ¿A dónde es la tierra prometida? Saber, Moisés se quedó ahí arriba, ya no va a bajar. Imagínense ver esto, ¿qué más no se pudieron imaginar? O sea, ¿quién se va a ir a meter? Nadie, ¿verdad? ¿Quién va a ir a jalar a Moisés? Nadie. Eso está un poco, o sea, ni sabían realmente qué es lo que estaba pasando ahí arriba. Pero fíjese que cuando yo estaba estudiando esto, yo me dije: Dios, esto es tan similar a muchas iglesias que pasa algo y ya empezamos a dudar. No, Dios, es que, no, ¿dónde estás? ¿Por qué ya no estás aquí conmigo? ¿Por qué me pasó esto? Dios, pero si pasa algo en la iglesia, rápido, ¿verdad? Es que el pastor no sé qué, es que el pastor no sé cuánto, o la esposa del pastor no sé qué, o el hermano fulanito, o la hermana fulanita, y empezamos a dudar y dejamos que entre la murmuración, que entren los chismes, que entre la duda, igual así como los israelitas, al no saber qué realmente estaba pasando, se inventaron sus propias mentiras y empezaron a retroceder. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, de no retroceder espiritualmente. Si el Señor ya nos trajo a un lugar, a una posición, tenemos que luchar para seguir adelante y no retroceder. Entonces los israelitas empezaron a hacer eso, a retroceder. Y fíjense que rápidamente se les olvidó qué tan bueno es Dios. Qué tan bueno fue Dios de sacarlos de Egipto, de la esclavitud. Qué tan bueno fue Dios en darles de comer, ¿verdad? Les daba maná, mandaban los cuervos. Qué tan grande es Dios de proveerles sus vestiduras, sus calzados. Dice la Biblia que en esos 40 años que estuvieron en el desierto no tuvieron que comprarse zapatos nuevos, sino que los que tenían puestos les alcanzó. Entonces Dios tuvo cuidado de ellos, los amó y los cuidó. Pero como seres humanos empezaron a dudar, pensaban que Dios ya los había dejado. Igual
en nuestras vidas, ¿verdad? En las iglesias empezamos a veces a dudar, pasan cosas que no estoy diciendo que sean fáciles, son difíciles, pero empezamos a retroceder y decir, no, el Señor pues ya me dejó, no, Dios ya no te veo, y se nos olvida tan fácilmente lo bueno que Dios ha sido con nuestras vidas. Lo bueno que nos provee, nos da comer, nos da de vestir, nos da donde vivir. Y saben qué, hermanos, a pesar, aunque no tengamos eso, siempre hay que agradecerle al Señor. Tenemos que dar gracias al Señor siempre, porque Él mandó a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y solo simple por eso deberíamos vivir agradecidos con el Señor. Entonces, y aquí es un ejemplo muy bueno de qué es lo que pueda pasar cuando dejamos que entre la duda, los chismes, la murmuración a nuestras vidas. Dice la Biblia que los israelitas empezaron a tratar de sustituir a Dios. Ya no vieron que bajó Moisés, no aparecía nada, se empezaron a dudar, a retroceder, y dice la Biblia que le pidieron a Aarón que les construyera un dios, un becerro de oro. Y Aarón, la Biblia, pues dice, Aarón dijo, está bueno, denme todo su oro. Me imagino que Aarón al principio tal vez dijo que no, pero imagínense la multitud de gente pidiendo que les hiciera este becerro de oro, y que al fin tal vez Aarón dijo, o lo hago o me matan, yo no sé, ya Moisés ya no vino. La cosa es que la Biblia nos cuenta que lo hizo, les pidió a todos el oro. Y es tan sorprendente que dice la Biblia que todos se quitaban los aretes, los anillos, todo lo que tuvieran de oro. Todos contribuyeron para formar este becerro de oro. Y me da que pensar, a veces uno en nuestras vidas nos ponemos a contribuir, no solo nuestro dinero, pero también nuestro tiempo en cosas que no valen la pena, en cosas que Dios ni nos mandó a hacer, en cosas que son pura paja, y al final del día nos damos cuenta y decimos, ya perdí todo mi tiempo en eso, pues ahora ni modo, seguimos adelante. Pero tan rápido, tan solícitos somos nosotros en a veces hacer cosas que no les agrada a Dios. Y aquí en los israelitas se puede ver este ejemplo, que todos quitándose el oro, quitándose los aretes y todo para poder hacer este becerro. Y dice la Biblia que Moisés estaba allá con Dios en el monte Sinaí, en la cima, en la presencia del Señor, recibiendo todas estas instrucciones de Dios. Y dice la Biblia que Dios obviamente se dio cuenta y dijo, hey Moisés, ¿sabes qué? Hazte a un lado, aquí yo voy a acabar con este pueblo que me está desobedeciendo de nuevo. Y Dios dice que la palabra que se enojó y lo iba a hacer, pero Moisés dijo, no, Dios, espérate, un segundo, espérate, cálmate por favor, este es tu pueblo, nos sacaste de Egipto, nos amaste, nos trajiste, nos protegiste, nos cuidaste, nos diste de comer, etcétera, de beber, cálmate, espérate. Y Moisés está diciendo todo esto, obviamente no está viendo lo que está sucediendo abajo del monte, y dice la Biblia que Dios dijo, bueno, está bueno, encárgate tú. Entonces dice que Moisés iba bajando el monte, llevaba las 2 tablas, y al ver esto, al ver lo que estaban haciendo los israelitas, dice la Biblia que se enojó tanto que tiró las tablas que el Señor le había dado. Y pues usted puede seguir leyendo ahí y lo que pasó. Y podemos también verlo, se puede ver el resto de la historia en Éxodo, pero también se puede ver en Deuteronomio cuando están haciendo recuento de esto que pasó. Y hablan de la ira que tuvo Moisés al ver esto desagradable, que tanto que había hecho Dios por los israelitas y tanto que retrocedieron a las cosas que hacían en Egipto, que se enojó. Y si me acompañan por favor a Deuteronomio 9, capítulo 9. Verso 8. Vamos a leer del 8 al 10. Y este es obviamente la historia pasó en Éxodo, el acontecimiento pasó en Éxodo, y vamos a ir unos libros enfrente de Éxodo, a Deuteronomio, donde están haciendo recuento de esto que pasó.
Dice, a tal grado provocaste su enojo en Horeb, que estuvo a punto de destruirte. Moisés le está hablando al pueblo. Aquí obviamente mencionan Horeb, que como les dije desde el principio, Horeb es el mismo monte que el monte Sinaí. Entonces dice que estuvo a punto de destruirte. El verso 9 dice, cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Entonces Moisés hizo un ayuno de 40 días, 40 noches allá, estaba en la gloria de Dios, me imagino que tal vez ni cuenta se dio. Y los israelitas allá abajo del monte haciendo de las suyas. Y dice el verso 10, ahí el Señor me dio 2 tablas de piedra en las que él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Entonces Moisés está haciendo recuento ahí de lo que pasó en ese acontecimiento. Les está recordando que hey, Dios ha sido tan bueno con nosotros y tan fácilmente ustedes retrocedieron. Y llegamos al primer punto de la enseñanza, que hermanos, sin comunión con Dios, le fallaremos a Dios, definitivamente. Obviamente de hecho, cuando tenemos comunión con Dios, cuando estamos luchando, estamos orando, estamos tratando, todavía fallamos. Imagínense sin no tener comunión con Dios, como hicieron los israelitas, le fallaron. Y entonces, ¿cómo vamos a tener esta comunión? Que llegamos al segundo punto. La comunión es a través de la oración y devoción. Acompáñenme por favor a Mateo 6:6. Mateo 6:6. Dice la Biblia, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Aquí habla que nos vayamos a un cuarto y cerremos la puerta y nos pongamos a orar al Padre. Pero fíjense que si ustedes tienen un cuarto especial en su casa, gloria a Dios, a veces no hay espacio donde tenerlo, pero fíjense que aquí no se está refiriendo tanto a lo físico, algo físico, sino se está refiriendo a lo interior de nuestro corazón. Ese es el lugar secreto en donde tenemos que tener esa comunión con Dios. Ahí donde nadie más mira, donde nadie más nos habla, sino solo el Señor, en ese lugar secreto es donde debemos de tener comunión con el Señor. Éxodo 25:22 también nos habla y nos demuestra la inquietud del corazón de Dios a que tengamos este lugar secreto, porque Él también anhela tener esta comunión con nosotros. Dice Éxodo 25:22. Yo me reuniré ahí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto, desde la parte superior del propiciatorio. Te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. En este verso nos da a entender eso, que el Señor quiere tener esa comunión con Dios. Aquí le está hablando a los sacerdotes y le está dando a conocer exactamente dónde Él va a tener esa comunión con ellos. Entonces, hoy en día, Él va a tener esa comunión con nosotros en nuestro lugar secreto, en nuestro corazón. Si ustedes, como dije, tienen un lugar aparte donde se pueden apartar, gloria a Dios, eso a veces ayuda a tener esa comunión con el Señor. Muy bien, entonces vamos a la segunda cosa que podemos aplicar a nuestras vidas de lo que se refiere al monte Sinaí. Relación de pacto con Dios. Sabemos que Dios es un Dios de pactos y obviamente Él quiere tener también quiere tener comunión con nosotros y también hacer pactos con nosotros. Y para eso vamos a ver Deuteronomio 4:10-14, vamos a leer aquí. Dice, el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, o Sinaí, Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos.
clave, temerme y enseñarle a mis hijos, a sus hijos. Verso 11. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y ahí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo, entre negros nubarrones y densa oscuridad. Entonces, acuérdense, los israelitas solo miraban una nube, pero como un fuego que consumía lo que estaba ahí. Verso 12. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. El Señor les habló, pero no miraban nada. Se imaginaron cosas donde empezaban a dudar e hicieron lo que no debían. Ahora verso 13. El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. Así igual Dios nos habla, nos guía, pero quiere que lo pongamos en práctica. No solo es algo para ponerlo en un marco y ponerlo en nuestra pared, sino que pongámoslo en práctica. Y el verso 14 dice, en aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberán poner en práctica otra vez en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. A veces nosotros vamos y caminamos y estamos, ¿verdad?, viviendo nuestras vidas y decimos, ay Dios, ¿por qué pasé por esta experiencia? ¿O por qué será que me estás enseñando esto? Pero es porque Dios nos está llevando a un lugar a poseer. Siempre vamos a estar yendo de un lugar a otro lugar. Y entonces es en eso donde tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Entonces, Dios establece su pacto en el monte Horeb, Dios establece su pacto con nosotros y nosotros aprendemos a reverenciar a Dios, a honrar a Dios. Dios también, al establecer su pacto, Él nos da estatutos e instrucciones específicas. Aquí en este caso se las dio a Moisés, pero yo sé que cuando estamos en nuestro lugar secreto con el Señor, Él nos da a nosotros direcciones, instrucciones específicas que quiere que nosotros pongamos en práctica, que las sigamos para alcanzar lo que a donde Él nos está llevando. Ahora la palabra clave aquí es práctica. Ahí Dios les dio los 10 mandamientos y les dijo, póngalo en práctica. Igual, se lo repito, pongamos en práctica lo que aprendemos aquí en la casa de Dios, lo que aprendemos leyendo la Biblia, orándole al Señor, pongámoslo en práctica, porque si no, de balde sirve. Y después nos estamos preguntando, ay Dios, es que nunca nada cambia. Dios, ¿cuándo me vas a ayudar? Dios, pero ¿saben qué les voy a decir algo, hermanos? Dios nos ha dado todas las herramientas y Dios, si aparece solo para hacer lo imposible, se aparece solo para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, si hay algo que nosotros estamos luchando, que nosotros estamos viendo en nuestras vidas, les garantizo que es algo que Dios ya les dio las herramientas que deben usar, que deben poner en práctica, y ya cuando hacemos eso, Dios viene y hace lo imposible. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos preocupamos por lo imposible y no hacemos lo posible. Entonces, la cuarta es, esto no solo es para ustedes, esto es para enseñarlo a nuestras generaciones, a nuestras familias. La bendición no solo es de uno, la Biblia dice que la bendición es para nuestras generaciones. Entonces esto que el Señor nos está dando, las instrucciones, lo que aprendemos, es para no quedarnos solo con ello, hay que impartirlo y dárselo a nuestras generaciones, para que ellos también triunfen. Amén. Entonces llegamos aquí al tercer punto clave, que esto es más que una relación personal que Dios quiere tener con nosotros. Esto es pacto y comunión a nivel generacional. El Señor no solo te quiere bendecir a ti, sino quiere bendecir a tus generaciones. Quiere tener relación con tus generaciones, no solo con uno, sino que con todas nuestras generaciones. Ahora, el tercer punto que podemos aplicar de lo que significa el monte Sinaí, presencia de Dios. Hermanos, es tan importante
ir tras, buscar la presencia de Dios para tenerla en nuestro monte, para tenerla en nuestro lugar secreto. Si me acompañan a Éxodo 24. Vamos a ir a Éxodo 24. Vamos a leer del 16 al 18. Amén, dice la Biblia. Y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Verso 17. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y ahí permaneció 40 días y 40 noches. Cuando estamos en la presencia del Señor, hermanos, a veces ni sentimos qué horas son, cómo traemos el pelo, ni cómo, o sea, ahí estamos danzando, adorando, a veces ni cuenta nos damos, amén, amén, amén o no amén, digan amén, gloria a Dios. Entonces aquí pues, se puede ver, Moisés estaba, ni comió ni bebió, ni se dio cuenta, 40 días y 40 noches, ¿y qué pasó con el pueblo? Abajo empezaron a murmurar, empezaron a hacer de las suyas. Entonces es tan importante ir tras esa presencia del Señor para seguir, para que nos dé fuerzas para seguir adelante. Y entonces para la próxima vez que tengamos comunión con Dios, Él nos pueda llenar y seguir adelante. Así funciona. Si usted no le echa gasolina al carro, no va a ir mágicamente, ¿verdad? Y se va a quedar tirado. Me acuerdo una vez que hace muchos años que yo iba en el freeway, cabal, del 202 al 10, y hay un overpass, un puente, y ya decía que ya estaba, mi carro decía que tenía como unas 20 millas o algo así, y yo dije, todavía llego, y no llegué, me quedé en el overpass, y me acuerdo que llamé al AAA y le dije, mire, o sea, uno todo con vergüenza, ¿verdad? Porque se le acabó la gasolina. Y le digo, mire, fíjese que me quedé sin gasolina. Y era calor, y yo, tal vez porque los carros me pasaban muy pegadito, dije, no voy a bajar las ventanas porque, quién sabe, ¿verdad? Pero no, mala idea, qué calor. Ahí fue, nunca había sudado en mi vida tanto como sudé en ese día. Y entonces me dice el Señor, muy bien, mire, muy bien, ahorita le mandamos a alguien. Y me dice, mire señora, con todo respeto, ¿estaba usted esperando que llegara a 0? Y yo, no. Tal vez sí va. ¿Será que en nuestras propias vidas estamos esperando a llegar a 0, hermanos? Porque a 0 ya no, o sea, ya no. O sea, 0 ya no lo hacemos para nada. Entonces, cuando ya es en esos momentos, cuando ya nos sentimos de bajón, que ya no podemos, que ya nos cuesta, tenemos que ir y tener esa comunión con Dios. Tenemos que ir, Dios, o sea, necesito tu ayuda, que es verdad, ya me he estado descomunicada de ti por tanto tiempo que ya no, o sea, ya estoy arrastrando las chanclas, entonces necesito de tu ayuda. Entonces aquí, Moisés ahí en la gloria de Dios, ni cuenta se dio, estaba en la presencia del Señor, y entonces debemos tener presencia de Dios en nuestro monte. ¿Por qué? Porque sin presencia, hermanos, no hay fruto. No, sin presencia de Dios no la hacemos. A veces uno ya dice, ya tengo suficiente, no. Y cabal, ¡pum!, se lleva uno sus cuentazos ahí porque no, como que a veces nos cuesta entender, sin Dios no somos nada. Número 2, las experiencias espirituales nos dan un cambio a nuestras vidas. Con la presencia del Señor uno tiene experiencias espirituales a las que vienen y nos llenan, nos transforman nuestras vidas, que hermanos, a eso venimos, a que el Señor trabaje en nuestras vidas. Y si venimos para salir igual, ¿de qué sirve? Número 3, nos da anhelo de querer estar y disfrutar la presencia de Dios. Cuando estamos ahí en la presencia del Señor, ni nos queremos ir, número 1, pero si es que al fin ya nos vamos, estamos pensando, ay Dios, la próxima. Y como ejemplo, o sea, aquí en Mateo 17, del 1 al 4, podemos ver cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte de la transfiguración y no se querían ir. Tanta fue la presencia, tan glorioso fue lo que estaban viendo, que no se querían ir. De hecho, le dijeron a Jesús que
Dice el verso 4, Señor, qué bueno sería que nos quedamos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. O sea, no iba al caso, pero él ni se quería ir. Dice, Dios, espérate, aquí quedémonos más tiempo. Yo les hago aquí un su lugarcito a todos para que estemos más tiempo. Entonces llegamos al punto clave del número 3. Dice, la presencia de Dios nos da frutos y tenemos experiencias espirituales donde cambian nuestras vidas. Que ese es el punto. Vamos nosotros a una meta. El Señor nos creó, nos dio una misión. Yo les digo a los niños allá, piensen que son como ninjas. El Señor les dio una misión, tenemos que averiguar qué es lo que nos mandó a hacer aquí en la tierra. O sea, Él quiere que vivamos bien, seamos felices, pero Él nos mandó aquí con un propósito. Y tenemos que ver al transcurso de nuestras vidas qué es ese propósito, a dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que aprender. No solo es de ya estoy aquí, ya tengo esta posición y así le vamos. No, aprenda, hermano, la Biblia lo dice. Aprenda, aprenda de lo que en la posición donde el Señor lo ha puesto. No solo es de ya la hice y qué me importa y así soy. No, tenemos que aprender, tenemos que hacer un servicio mejor todo el tiempo para el Señor. Entonces, a través de la presencia de Dios, Él nos da esos frutos y tenemos esas experiencias espirituales donde cambian nuestras vidas, donde nos lleva más cerca a Dios, nos lleva a esas metas. Ahora vamos al punto número 4, que lo que también significa el monte Sinai, que Dios es proveedor de nuestras necesidades. Y todo esto va junto, hermano, hermanos, que tenemos que confiar en el Señor, de que cuando estemos pasando en esos momentos difíciles donde no miramos la salida, Él está ahí con nosotros, Él nos va a sacar. Quiero que me acompañen a Éxodo 17. Éxodo 17, vamos a Éxodo 17. Y mientras lo buscan ustedes, vamos a decir un gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Otro gloria a Dios. Eso, mero, gloria a Dios. Dice Éxodo 17, vamos a leer del 6 al 7. Que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb, o Sinaí. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Hermanos, qué glorioso. O sea, hey, tengo sed. Oh, sí, pégale esa piedra. Sale agua. ¿Dónde vamos a ver eso hoy en día? Eso es algo glorioso, Dios manifestando, Dios proveyéndole ahí a los israelitas. Tenían sed, no había, estaban en un desierto, ¿dónde lo iban a sacar? Y ahí Dios, a través de esa roca que estaba ahí, Dios les proveyó de tomar. Entonces, Dios satisface nuestras necesidades. El monte Horeb es donde está toda la satisfacción de todas nuestras necesidades. Eso es lo que se quiere referir al monte Horeb ahí. Y tenemos que tener la confianza en la ración que el Señor tiene para el corazón sediento. A veces nosotros le pedimos, Señor, ¿verdad? No quiero ganar la lotería. Pero hermanos, si no pueden manejar lo que tenemos ahorita, ¿cómo va a manejar usted millones de dólares? Está comprobado que el 90% de las personas que se ganan la lotería, en un año se lo gastan todo. 1 o 2, pero básicamente un año se lo gastan todo. Y vuelven a donde comenzaron. ¿Por qué? Porque si no queremos agarrar lo que el Señor nos está enseñando, porque también en la Biblia nos enseña cómo manejar nuestro dinero. Si no queremos aprender eso, ¿cómo Dios nos va a bendecir aún más? Nos vamos a hundir. Entonces tenemos que confiar en el Señor que Él nos está dando la porción exacta que necesitamos para el día de hoy. Dice la Biblia en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Esto se recordarán que fue cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, y la samaritana, ¿de qué agua? Dame de esa agua. Pensó que Jesús tenía el agua así y se le iba a dar, pero él se refería, ¿verdad?, al agua que solo Él nos puede dar.
al agua que Él nos da para nuestras vidas, y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, esa agua que Él nos da, esa fuerza, eso que nos da para seguir en nuestras vidas, se convierte en un manantial. Me gustó esta versión porque dice, un manantial del que brotará vida eterna. Entonces, no solo nos satisface, sino también nos está dando vida eterna. Entonces tenemos que tener estas cosas en mente. A veces uno se levanta en la mañana y se levanta y ahí sigue. Y tenemos que entrenarnos a cada día en la mañana. La primera cosa que hacer, yo lo hago, gracias Dios por este día. Gracias por un día más de vida, por un día que me das más de vida. Ayúdame a alcanzar las metas para llegar a donde tengo que llegar, para impartir lo que tengo que impartir a los que se los tengo que dar. Vamos a ver Éxodo 17. Éxodo 17, del verso 6 al 7. Dice, además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, o no está el Señor entre nosotros. Ahí está otra vez esa duda. ¿Dónde está el Señor aquí? Estoy pasando esto. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Soy tu hija? ¿No soy tu hija? Entonces también tenemos que aprender a no tentar o poner a prueba a Dios. Dios nos dijo, estoy contigo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Estoy contigo o no? ¿Qué dice? Amén, yo estoy contigo. Lo que tenemos que hacer es agarrar eso y creerlo. Pero ¿qué pasa? A veces como que se nos medio olvida y empezamos a, Dios, ¿dónde estás? Dios, ayúdame, Dios. Y se nos olvida que está con nosotros, número 1, y número 2, ya nos ha dado lo que tenemos que hacer, pero nosotros se nos hace difícil, no tenemos tiempo. Invéntele ahí una excusa. Entonces debemos tener la seguridad y confianza que el Señor está con nosotros. A ver, repitan, el Señor está conmigo, siempre. Amén. Y también en este monte es donde se encuentra la buena ración, hermanos. Lucas 6:38 nos dice que es una ración remecida, apretada y rebosante. El Señor sabe qué es lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos. Nuestro tiempo, y lo hemos escuchado siempre, nuestro tiempo no es el tiempo del Señor. Pero es tan cierto y se puede ver con los niños chiquitos, cuando aprenden a caminar o aprenden a hablar. Hay unos que antes del año ya están corriendo y parecen unas pastitas ahí corriendo. Hay otros que a los 2 ya se van soltando. Entonces, cada uno tiene su propia jornada, tiene la propia porción que el Señor les va a dar. Y entonces también debemos de no compararnos el uno al otro. Mi jornada no es igual a la de ustedes y viceversa. A donde Dios los va a mandar a ustedes, a mí no me va a mandar. Cada quien tiene su propia jornada. Y a veces uno dice, ay, pero es que la hermana, miren, casi no hace nada y ya, miren, tiene un carro nuevo. O miren cómo está ese hermano, que miren que, o sea, y así siguen. Ay, miren, yo tengo esta carcachita. Ay, miren, ¿dónde vivo yo? O sea, pero hermano, ustedes no saben por lo que esas personas han pasado para llegar a donde ellos están. Es fácil solo ver lo que se mira, pero lo que uno no sabe, lo que los israelitas no sabían que estaba pasando ahí con Moisés, causó que dudaran, que murmuraran. ¿Y a dónde llegó? Al final dice la Biblia que Moisés agarró el becerro de oro, lo derritió y se los dio a beber a los israelitas. O sea, eso... No, gracias. Un milkshake de oro, hermanos, ¿quién quiere? No, ¿verdad? No, entonces tenemos que tener estas cosas en mente, que el Señor está con nosotros, el Señor nos está dando lo que necesito hoy, para poder llegar a donde tengo que llegar mañana, y así vamos de día en día. Entonces tenemos que tener esa seguridad que el Señor está con nosotros, que nos lleva a nuestro punto clave. Cristo es la roca de donde brota el agua que calma al sediento y al necesitado. Es Jesús, hermanos.
Cristo nos da lo que necesitamos, Dios nos da lo que necesitamos en el momento adecuado. No en mi momento cuando yo quiera, no cuando usted quiera, sino en los momentos adecuados. Yo he tenido unas experiencias que yo digo, definitivamente no hay coincidencias. El Señor sabe qué es lo que necesito, cuándo lo necesito. Y igual en sus vidas, si usted se toma un momento y reflexiona y mira y dice, wow, no es cierto, este momento aquí feo que pasé, aprendí esto y esto que me está ayudando a hacer esto que tengo que hacer ahora hoy en día. Amén. Ahora, hermanos, entonces para concluir, el monte Sinaí se refiere al monte de Dios, es donde Moisés recibió las leyes de Dios y es un lugar designado para toda comunión con Dios. Ahora también el monte Horeb es el mismo monte que el monte Sinaí y significa tierra incultivable, desolada, deshabitada y desierta. Y repito, es el mismo monte, hermanos. Así cuando ustedes estén leyendo en su Biblia, lean el monte de Dios, es el mismo que el monte Sinaí, es el mismo que el monte Horeb. Entonces, tenemos, hermanos, para finalizar, debemos ir a nuestro lugar secreto, nuestro corazón, no tiene que ser específicamente un lugar físico, tenemos que ir ahí y cuando aplicamos el significado del monte Sinaí en nuestras vidas, pasan 4 cosas. Número 1, tendremos comunión con Dios. Aquí es cuando el Señor nos va a dar a conocer su voluntad, cuando el Señor nos va a dar guianza sobre nuestras vidas, sobre cómo tenemos que agradarle, cómo tenemos que rendirle servicio. Él nos va a dar aquí también la fuerza para seguir adelante. Número 2, profundizaremos nuestra relación de pacto. Porque acuérdense, hermanos, que el Señor no solo quiere una relación con nosotros, quiere una relación con nuestras generaciones. Es algo de familia. También aquí es donde nosotros aprendemos a reverenciar a Dios y es donde Dios nos da los estatutos, nos da las guianzas para nuestras vidas y nuestras generaciones. Cómo criar a nuestros hijos, cómo todo el Señor nos los puede suplir, nos los puede dar. Número 3, obtendremos presencia de Dios, hermanos. Esto es extremadamente importante, porque sin la presencia de Dios no hay frutos y no vamos a tener esas experiencias espirituales con Dios que nos van a hacer cambiar, nos van a hacer llegar a lugares a donde el Señor nos quiere llevar. Si no cambiamos, hermano, no vamos a poder llegar a la meta. Número 4. Dice, y Dios proveerá nuestras necesidades. Les quiero leer Primera de Reyes 19:8, donde dice que Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. El Señor nos proveerá todas nuestras necesidades cuando el momento exacto, cuando las necesitemos, para poder seguir adelante y poder otra vez llegar otra vez al monte, a su presencia, a reemplazarnos y así. Nos da lo suficiente para volver otra vez, anhelar, ir a su presencia y otra vez. Vamos así. Si no hacemos el pit stop, si no usted le echa gasolina al carro, ahí se va a quedar. Entonces, para concluir, aquí están las 4 en orden en el que las vimos. Son con los que les quiero dejar, hermanos, es hay que ponerlo en práctica. Porque de balde sirve que el Señor me dijo que haga esto. O es que el Señor me va a bendecir, ¿verdad? Siempre decimos así, el Señor me va a bendecir y gloria a Dios, hermano. Él lo quiere bendecir. Pero uno no está haciendo lo que Dios le ha dado por hacer. Uno puede inventar excusas, es que me dormí tarde, es que mis hijos, es que mi esposo, mi esposa, mi suegra, o sea, usted póngale ahí la excusa. Pero si realmente nos ponemos a pensar, estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo de nosotros, se lo estamos entregando a Él. A veces no, muchas veces no, tal vez el 90% es un no. Y después estamos diciendo, Dios, pero es que no miras que esto me duele, me lastima, o no miras que esta situación. Y Dios dice, mira, yo solo voy a llegar para hacer lo imposible. Lo posible
como la definición de la palabra, es posible, o sea, tú lo puedes hacer. Yo voy a llegar para hacer lo imposible. Entonces ya dejémonos de preocupar por lo imposible, que eso Él se va a encargar, y nosotros preocupémonos en hacer lo que Él está pidiendo que nosotros hagamos, para que entonces Él venga, obre y haga el resto. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, lo abrimos para preguntas. Muy bien, tiempo para preguntas. Antes de que usted levante la mano, ¿quién me va a ayudar con el micrófono hoy? No hay nadie, no vino el microfonista. Ah, sí, ahí está. Solamente quiero decirles que el Monte Sinaí es un lugar virtual, pues. Puede ser nuestro corazón, puede ser la iglesia, nuestra casa, pero es el monte de la comunión con Dios. Y en la comunión con Dios vamos a conocer que ese es el lugar donde Dios quiere que estemos, pues, porque ahí vamos a conocer la voluntad de Dios. Y ahí nuestra alma se va a satisfacer. En fin, todos los puntos que vimos ahí, a ver, ponga los puntos ahí, por favor. Muy bien, pero hay algo muy importante, hermano, y es que el hecho de que sea el monte de la comunión con Dios no quiere decir que no van a haber problemas, pues. Es el monte tal vez donde más problemas vamos a tener. Vamos a estar estudiando varios montes todos estos meses, por eso lo invito a que venga el domingo temprano y va a ver que en todos los montes hay problemas, pero en este monte es donde más problema tal vez hay, porque es el monte donde nuestro ser reniega más, hermano. Ya ve que el peor problema de idolatría ocurrió en ese monte, cuando Moisés estaba arriba del monte. Hicieron el becerro de oro, lo adoraron. Como decía Leslie, para eso sí todos dieron dinero, hermano. Ahí nadie dijo, no, es que en la iglesia solo dinero son, ese pastor tanto dinero que pide. Ahí no dijeron nada. Ahí ellos mismos entregaron aretes. Dice que los hombres, los varones llevaban aretes y quitaron los aretes, los entregaron, porque era una costumbre egipcia, pues. Ahí se entregaron todo lo que llevaban. Entonces ahí se dio el peor problema de la idolatría. Dice que el juicio de Dios cayó y murieron como 3,000, creo yo, ¿verdad? Porque Moisés derritió el becerro de oro y se lo hizo tragar a todos esos hermanos. Imagínense cómo les quemó todo adentro. Esa fue la orden de Dios, pues sin duda, y murieron como 3,000 ahí. Solo Aarón se escapó, que era el que más debía de haber pagado, pero se escapó. Entonces ahí se dio el problema de la peña de Oreb. Por ejemplo, usted mira ahí que Dios le dijo a Moisés, bueno, acércate a la peña y golpéala, pues, y va a brotar agua. El error de Moisés no fue golpear la peña, porque Dios le dijo, pégale a la peña. El error de Moisés fue que cuando iba para la peña el pueblo lo enojó. Y Moisés enojado se enojó con Dios. Entonces le pegó a la peña con ira. Porque Moisés no estaba enojado con Dios, pues. Y entonces Dios le dijo, muy bien, ya me di cuenta que es a mí a quien me quieres somatar, Moisés, le dijo, no al pueblo. Y Moisés le dijo, no, Señor, pero es que el pueblo me enojó. Pues sí, pero entonces le hubiera somatado al pueblo, no a la peña, con ira. Entonces Dios le dijo, muy bien, por haber hecho eso no vas a entrar a la tierra prometida, ese va a ser tu castigo. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Usted sabe que en el monte, ¿cómo se llama el monte donde murió? ¿Se acuerda del monte? ¿Cómo se llama el monte? No, era el monte, no me acuerdo. Ahí subió y ahí murió Moisés, ya no entró a la tierra prometida, por haberle pegado a la peña con ira, porque la roca era Cristo, pues. Entonces es como que se vengó de él por lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces note que ahí sucedieron los problemas más terribles de inconformidad del ser, y es en la comunión con Dios donde vamos a tener más problemas, pues. Por eso es cierto, era el monte Pisga, sí, el monte Pisga es el monte de la comunión donde hay más beneficios, como vimos ahí, pero también es el monte donde van a haber más, nos va a costar más, pues, venir a la iglesia, estar en comunión con Dios, nos va a costar porque nuestro ser se va a revelar, hermano. Los peores problemas de idolatría le van a surgir a usted ahí, cuando esté en comunión con Dios.
los ídolos que tiene lo van a querer sacar de la comunión a cada rato, hermano. Sea la familia, el trabajo, lo que sea, lo va a querer sacar de la comunión, porque sabe el diablo que el Señor reprende esta mañana que es el lugar donde más bendición vamos a tener. Muy bien, tiempo para preguntas. Si tiene preguntas, levante su mano, hermano. Allá va la primera pregunta y el tema se va a ampliar. Hermano, como mencionó la hermana Leslie, que no necesariamente tiene que ser un lugar físico como nuestro corazón, y usted mencionó que es un lugar virtual. Hemos aprendido que todo lo que está en el cielo está aquí en la tierra. Si me puede explicar, allá en el cielo, ¿cuál es la función del monte de Sinaí y cómo se diferencia del monte de Sión? Y si pertenece, como el Señor Jesús es la roca, si el monte de Sinaí le pertenece a Jesús allá en el cielo. Sí, en primer lugar, son muchas preguntas al mismo tiempo, ¿va? Pero en primer lugar, hermano, es un lugar virtual. Eso quiere decir que donde quiera que estemos, tenemos que estar en comunión con Dios. Nadie tiene pretexto. Si estás en la playa, si estás en el lago, ahí tienes que estar en comunión con Dios. Ahora, la diferencia con el monte de Sión es que el monte de Sión es el monte de la adoración, porque ahí llevó David el arca. Y en el cielo, hermano, es la comunión con Dios, pues, es figura. Lo que pasa es que es un lugar alto. El lugar alto, Dios escogió siempre los montes como lugares altos, como en figura de acercándose a Él, subir para acercarse a Él. Ahora, para nosotros es un lugar virtual, pues, porque no tenemos que ir a subir a un monte para acercarnos a Dios. No, tú puedes subir a tu monte para acercarte a Dios donde quiera que estés. Por eso te decía la playa, el lago, la market, donde quiera que estés. Tú puedes subir al monte ahí y estar en comunión con Dios. En ese rato subiste al monte. Ya ves que yo les digo que cuando venimos al culto, por ejemplo, a adorar a Dios, estamos subiendo al monte de Sión. Y en un momento en que subimos alabando, vamos cantando, como dice el canto, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos tu poder. Vamos cantando, subimos al monte y empezamos a adorar. En ese momento estamos arriba del monte. Claro que es virtual, pues, pero Dios nos ve elevados y en la presencia de Él. Entonces, son una figura, pues. Lo que sucede es que para Israel el evangelio fue literal. Entonces ellos sí tenían que subir a un monte, pues, a una montaña. Pero para nosotros es espiritual, entonces es virtual. Y donde quiera que estemos, tú puedes subir a tu monte Sinaí. Tal vez yo estoy en el monte de Sión y tú estás al lado mío en el monte Sinaí. Y como vamos a ver, hay otros montes. Tal vez alguien está en el monte Moria, otro está en otro monte y estamos juntos ahí todos, tal vez tomándonos una Pepsi-Cola. Y cada quien está en un monte diferente, porque son lugares virtuales, pues. Entonces es una figura de la comunión con Dios. Respondí todas sus preguntas, ¿verdad? Te miro así como quien dice, no me recuerdo. No, es la comunión con Dios, pues. Perdón, es la comunión con Dios. Acuérdate que lo que pasa es que en el cielo se vive la cuarta dimensión, pues, 4D. Aquí estamos en la 3D. Hay 2D y hay 1D, que es la primera dimensión, es el tiempo. La segunda dimensión es el espacio y la 3D es la materia, donde nosotros estamos, y el cielo es la cuarta dimensión. Entonces en el cielo, por ejemplo, Juan, fíjense hermanos, en el Apocalipsis vio que el Cordero abría los sellos. Han oído eso, ¿verdad? Vaya, eso es en el 4D. En el 3D oyó que sonaron unas trompetas. En el 2D y en el 3D miró que eran copas las que se derramaban. Es lo mismo, son los mismos juicios, solo que en diferente dimensión. Primero ocurre en el cielo, después en los cielos, en el espacio y después en el 3D. Entonces, cada dimensión tiene su manifestación. Entonces, lo que se ve en el cielo, si lo pudiéramos ver aquí en la tierra, no le encontraríamos forma. No le encontraríamos razón de ser, pues. Lo mismo es si tú te vas al 2D,
Fíjate, ¿cómo me miraría yo en 2 dimensiones? Fíjate que las 3 dimensiones tienen largo, ancho y espesor. Pero 2 dimensiones solo tienen largo y ancho. Ahora, una dimensión solo tiene largo. ¿Cómo me miraría yo en una dimensión? No podemos ni entenderlo. No tiene forma. La forma la tiene la 3D, pues, porque me miras tú largo, algo ancho y espesor. Todo tiene, es como la silla, pues tiene largo, ancho y espesor. Todo lo medimos así. Pero en 2 dimensiones, solo largo y ancho, es difícil. Y en una dimensión más difícil. Ahora en 4 dimensiones, hermano. Es más difícil. Entonces, pasar de allá para acá sufre alguna transformación el asunto. Entonces, el monte Sinaí allá es la comunión con Dios, pues. Entonces, para que Israel pudiera entenderlo, yo le digo, va, súbanse a ese monte Sinaí. Y ahí le voy a hablar a Moisés, miren, esa es la comunión. Entonces, es la comunión con Dios. Muy bien, otra pregunta, hermanos. Ya ven que están interesantes las preguntas. A ver, hermana, Lo que muy yo bien. puedo ver también en este monte Sinaí es que es un monte donde Dios nos está dando órdenes, ¿verdad? Sí, es la voluntad de Dios. En ese monte conocemos la voluntad de Dios. Conocemos cómo es Dios, qué quiere Dios, cómo agradar a Dios. Y también veíamos que es el monte del pacto con Dios. Es el monte donde Dios pacta con nosotros. Fíjense que la Biblia no dice que nosotros pactemos con Dios, hermano. Por eso es un error los que enseñan, haga un pacto con Dios, dé $100 y ¿qué quiere? Pídale. Es un error porque nosotros no podemos pactar con Él. Es Él el que pacta con nosotros. Y es un error. Nosotros no estamos en condiciones de pactar con Dios y estamos aquí por pura misericordia, hermano. Es Él el que nos trajo, entonces Él nos dice qué hacer, pues, y es Él el que pacta con nosotros. No, nosotros no estamos en condiciones no estamos a la altura de Él, pues, como para decir, voy a hacer un pacto con Dios. Es un error. Entonces, sí, es donde se conoce la voluntad de Dios. En la comunión con Dios conocemos la voluntad de Dios. Ahí es donde entendemos que Dios quiere que estemos aquí y que aquí lo vamos a conocer. Esa es la voluntad de Dios. En este caso, todos nosotros podemos estar subiendo, digamos, al monte Sinaí, pero digamos, ¿este sería el más alto monte o hay otros montes más altos? Porque también en el monte, cuando vamos a Sión, es un lugar muy alto donde estamos en una presencia casi que en otra dimensión, podríamos verlo. Sí, no, Entonces, todos los montes son iguales, pues. Todos nos elevan para estar con Dios. Ya sea el monte Moria, el monte Sión, el monte Sinaí. Ya ve que el Señor Jesucristo va a bajar al monte de los Olivos. Y ahí vamos a bajar nosotros con Él. Entonces, todos los montes son importantes, todos son iguales. Y nos podemos pasar de un monte a otro, de un brinco a otro brinco, pues brincando. Me recuerdo que hay un hermano que el Señor lo llevó al cielo. Y estando en el cielo, le dijo el ángel que lo llevaba, me dijeron que te llevara a otro cielo. Y lo llevó a otro cielo. Y en ese cielo, lo que le sorprendió a él es que todo flotaba. Les he contado eso, entonces me acordé de una película que miré yo, hermano. Dije, esto lo he visto en una movie. Y fui a ver la movie y ahí estaba, donde estos personajes viajan a un lugar supuestamente y llegan a un lugar donde todas las montañas flotan. Porque él dice que miró que todo flotaba y le dijo al ángel, ¿y aquí cómo para caminar de un lugar? Entonces le dijo, solo tienes que brincar. Brinca, así mira, y brincó con él y a una montaña, a otro monte, a otro lugar. Dice que era muy bonito, como que no había gravedad, todo flotaba. Entonces, así es virtualmente esto, pues. Tal vez usted ahorita está en el monte Sinaí, yo estoy en el monte Moria. Tal vez Javier está en el monte Sión. Alguien más está en el monte, otros no están ni en el monte, hermano. Solo con verle la cara me doy cuenta que están abajo del monte. Entonces, todos los montes son iguales, pues, porque tan importante es estar en comunión con Dios como es adorar a Dios, como servirle a Dios. Por ejemplo, el monte Moria. Muy bien, otra pregunta, hermanos de la alabanza, pasen aquí, por favor.
Vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. Hermano pastor, ¿Quién está hablando? Levante la mano. Bueno, sí, hermana. Sí, sí. dice la Biblia que cuando uno ore que meta uno a su cuarto y cierre la puerta. Pero también escuché a la hermana que estaba dando la escuela dominical que podemos orar en cualquier lugar de nuestra casa. Sí, en cualquier lugar, manejando carro, pues siempre y cuando va viendo el camino. Acuérdese del GPS, cuando usted lo prende, dice ahí, por favor, no se distraiga, usted prende esto a cuenta y riesgo. Entonces, si usted va orando, abra los ojos y va viendo los carros, porque si no se puede ir a chocar. Entonces, en cualquier lugar donde esté, pues uno puede orar. Lo que pasa es que el Señor se refería ahí al exhibicionismo, pues. ¿Que para qué? Por ejemplo, si usted va al Fry's, imagínese, y está comprando bananos en ese momento y deja el canasto ahí, levanta los brazos, Padre Santo, que estás en el cielo. Eso es exhibicionismo, pues, así como hacían los fariseos. Entonces el Señor les dijo, no hagan eso, porque eso ellos lo hacen para ser vistos. Mejor si quieren orar, enciérrense en su cuarto o oren con la mente. Claro que hay ocasiones en las que uno tiene que orar en voz alta, porque es necesario hacerlo. Pues por ejemplo aquí cuando recogemos la ofrenda o cuando oramos por las peticiones. Pero el punto ahí es evitar el exhibicionismo, pues, no hacerlo para que lo miren a uno, sino que el Señor dijo, mejor tengan comunión en secreto con el Padre Celestial, súbanse a su monte, pues, y que nadie lo mire. Y el Padre Celestial que lo vence en los secretos, digo, los va a recompensar en público y los va a honrar. ¿Comprende? Muy bien. No hay preguntas, ¿verdad? Bueno, póngase de pie entonces, hermano, gloria a Dios. Vamos a alabar y adorar a Dios entonces esta mañana. Bienvenido.